En 1923, Primo de Rivera, tras un golpe de Estado, prohíbe el uso del euskera. En ese mismo año nace en Andoain un equipo de fútbol con un nombre: Euskalduna. Un nombre en euskera que expresa y pone en valor lo que nos define. Comenzaba un partido de 100 años y empezábamos defendiendo. De todos los tipos de tela, el hilo es el trozo más humilde, en el que menos repara la gente. A principios de siglo en Andoain se comenzó a coser un tejido industrial y social alrededor de la industria textil. Y en el popular barrio de la Algodonera, un trozo de hilo azul, el color de la ropa de trabajo, cosió la primera camiseta de Euskalduna. Andoainen futbol zelaietik gertu zeon Algodonera garai baten, eta Algodoneran buzoak eta lantoki asko sortze ziren ja garai hartan Andoain ingurun, tejido empresarial hori sortzen izan, orduan buzoak eta urdinak esaten ziren, orduan nire teoria da agian horregatikan, tela sobran ego izan, da, esan zuen, tela honekin, euskaldunantzate kamiseta egin ditugu, ez? Juntando dos trozos, uno azul y uno blanco. Quizá porque de la misma manera que el hilo suma dos trozos de tela, Euskalduna empezó a sumar barrios de un pueblo que hasta ese momento eran barrios lejanos y aislados entre sí. Zumea y Etxeberritas, y Kaletxiki también. Y Kaletxiki. Ni Etxeberritan jaio nintzen nolabait, eta orduan, kanpo futbola zelaia ondo-ondoan neukan. Yo jugaba en el barrio, el equipo del barrio Etxeberritas, que era el barrio más famoso de Andoain, y el mejor equipo, no nos ganaba nadie. No nos han ganado nunca a los de Etxeberritas. Garaietan auzotan jolastezan asko, eta auzo bat besteen kontra, kale txikiko, Etxeberritako, Bastero, da guk ginean, Larramendik, Casas del Pueblo, esate ziren, da, bueno. Por ejemplo, en Etxeberritas, en aquella época encontrabas 8 o 10 chavales que jugaban bien a fútbol. Sí. Y en los demás barrios había 1, 2. Sí. Estabais todo el día metidos en el campo. Parecéis conejitos del campo. Solía haber un campeonato de interbarrios antes de los 15 años para luego fichar los mejorcitos en el Euskalduna juvenil. Y el Euskalduna lo que fue un poco fue aunar todas esas diferentes sensibilidades en torno a lo que era el fútbol. Al igual que no se entiende un club sin un nombre, no se entiende una identidad sin un idioma o lenguaje compartido. En el caso de nuestro club, nuestro nombre y nuestro idioma son como un brazo y un brazalete de capitán. Van unidos y están muy cerca del corazón. En uno de nuestros desplazamientos a Peralta, Navarra, íbamos ganando 0-1 y mis instrucciones desde la banda las dirigía en euskera. Un señor se acercó, no de muy buenas maneras, indicándome que al finalizar el partido me presentase a la pareja de la Guardia Civil que se encontraba en el recinto por estar dando órdenes en euskera. Menos mal que el presidente del Euskalduna, don Pablo Echeveste, supo solucionar el problema y pude regresar con la expedición. Ta pentsatu, orain dela 100 urte, gerra denboran, gero frankismoan ere, olako talde bat, euskaldun izen batekin, euskara debekatuta zegoen. Orduan horrek sortzen du sentimentu bat herrian oso handia. Ondo pentsatutako izema dela, pixka bat debeku eta zeltasun guztien gainetik espiritu bat adierazten duena, ezta? Orduan espiritu hori biziri mantentzeko alegin konstiente badagoela iruditzen zait, garai zail horietan, hamarkada zail horietan, eta horrek eman diola behar bada herrian hain txertatuta egoteko arrazoietako bat. Euskaldunak izen hori mantentzea, ostras, bere balio handia du. Futbola duen indarra baliatzea, futbol hori euskeraz bizi dezaten eta futbola eta euskera eta plazerra eta hizkuntza lotu ditzaten, zubilan oso garrantzitsua da biharretzirako gazte horiek euskararekin lotura ez bakarrik funtzional bat, baizik eta emozional bat ere izan dezaten. Tener un lugar en el mundo no te garantiza tener una identidad, pero sin un suelo es muy difícil construirla. Por aquella época, Juan Bautista Otegi arrendaba gratuitamente al Ayuntamiento Andoaindarra la parcela Alfaro Soroa, sobre la que se edificaría el campo que llevaría el mismo nombre que el barrio, Etxeberrieta. En euskera, Casas Nuevas. Allí estaba nuestra casa y la de todos los andoaindarras. El campo de Etxeberritas era el mejor campo de Guipúzcoa sin cuidar, o un patatado.
Un patatada. Y había un barrizal así, o sea, un barrizal terrible. El campo era muy bueno. Fenomenal. El terreno era buenísimo. El campo era buenísimo. Lo que pasa es que el problema era de las duchas. No teníamos ni duchas ni ostras, porque no había ducha. Y a quitarnos el sudor y eso, al río. Y a bañarnos al río para limpiarte y todo eso. Y hemos ido a terminar el entrenamiento y a tirarte al río Oria. Y, o sea, resulta de que las duchas estaban heladas. Y entonces tuvimos que ir al río, Con la manguera. el río, a ducharnos, o sea, a mojarnos, a limpiarnos un poco del campo, ¿no? Nosotros nos hemos duchado en un bidón de estos de 200 litros. Sabías cuándo iba a terminar el partido para ser el primero en meterte. Porque el quinto o el sexto ya tenía barro ya en esto, ¿no? Y entonces andabas allí en la esquina del campo para ver a ver si el árbitro terminaba de pitar el final para ir enseguida. Hasiera baten oso futbol zelaiona zan, belarra, trebola zan, josita, bakarra, etzuen zaitzen bakarra moztu ite zuten. Baina gero ja bihurtu zan, uraldeekin da, lokatza, gero ondarra bota zuten, neiko gaizka. Da gero instalazioak aldagelak eta ere bai zian, punto de aparte, ¿es? Las inundaciones fue eso, inundaciones, el año 83, cuando hubo las inundaciones, pues se inundó. Pero fui a la Real Sociedad para el campo, para hacer la obra. El que cuidaba el campo de la Real Sociedad era Cuartango, las cuidaba Tocha. Y vino a Echevarritas y me dice, mira, esto si quieres empezar a jugar entre 15 días, tienes que traer 3 o 4 camiones de arena. Me hacen falta 4 o 5 camiones, en vez de 3 o 4 me di 4 o 5. Y eran demasiados. Echamos arena por el campo, y demasiada arena. Y ahí jugamos toda la temporada con demasiada arena. Nera aitarekin juten izan, Etxebarritas zelaira, jota gorapena dira, dena jendezka, 100 edo 1000 pertsona. Antes iban gente a ver el Euskalduna, jugase que jugase. Tolosatik etortzen zen jendia partiduk ikustea honea. Andoaña, Andoaña. En aquellas épocas, además, domingo a la tarde no había mucha más historia en Andoain que el fútbol. Entonces, pues bueno, se pasaba la tarde en los pueblos. Había ambiente majo. Había que ver el partido en Echevarritas. Todo era allí, en Echevarritas. Todo era el fútbol, todo. Todo el mundo iba para allí al fútbol. El campo siempre lleno. Muy bonito. Beti futbola, beste gezeron, beste kirolik. Herrin, orduan, eta futbol zelaian. Etxaurrian eukita, bizi guzitza, futbol zelaian. Se puede construir una identidad y a la vez una historia, pero también la historia compartida forma una identidad. La Sociedad Deportiva Euskalduna Andoaindarra nace el 28 de mayo de 1923. Su primer presidente fue Ramón Ganzarain. En 1936 se proclama campeón de su grupo logrando el primer ascenso de categoría, pero ese mismo año estalla la guerra. De aquellos primeros años destacan jugadores como Silverio Izaguirre, internacional y olímpico, jugador también de la Real Sociedad. Román Unanue, uno de los impulsores del club y único andoaindarra en jugar en el Real Madrid, o Isidro Lángara, una leyenda del fútbol internacional. Jokalariek zar batzuk nik ez nitula izautu, esades Fidel Arrieta, Realean jokatu zuen, gero Euskaldunan ere bai. Hortik aurrea izan zian, Juan Mari Lasa entrenatzaile izan zela ere bai, Realean jokatu zuen. Josean Irulegi, gero Realean entrenatzaile izan dako ere bai, Euskaldunan jokatu zuen. Julio Mari Gil, Oviedon. En el campo se construía una identidad deportiva y fuera una identidad social. Si dentro del verde teníamos una casa, fuera teníamos otra. El bar Loidi aparece en escena en los años 40, capitaneado por Bernardo Loidi, el jugador número 12 del Euskalduna. Mi padre daba vueltas al campo de fútbol metiendo goles. Por la cabeza, con el pie, daba la vuelta al campo de fútbol y él no se daba cuenta, claro. Un espectáculo para verle. Lo vivía. Ya se acordarán más de uno y de dos de Loidi. Ya. Muy buenos recuerdos del Loidi, vamos. Era auténtico, el bar Loidi. Era todo, la salsa del fútbol estaba allí, entre el campo y eso. Se llenaba el bar. Hombre, yo la anécdota mía personal que tengo en Euskalduna es de ir a llevar el café a las casetas a los jugadores, ya cuando era mayorcita, a ver un poco de pierna,
El café que no faltaría, pero llevaba 3 termos, uno pequeñito para los árbitros y los linieres, otro para los de fuera, y luego el otro que siempre iba separado, ese era para los jugadores de casa, porque iba con el coñac que le echaba mi padre. Para que sepáis. Era casi obligatorio después del entrenamiento para recuperar el desgaste, pues había que pasar por el Loidi. Loidi era aparte que, bueno, este hombre sentía el fútbol. Este Bernardo sentía el fútbol, o sea, se desvivía por el Euskalduna. Y luego, post-entrenamientos y así, pues más de una cena y merienda hemos hecho gratis por el señor Bernardo Loidi y Mari Carmen, todo hay que decir. Era el matrimonio que llevaba el Loidi con sus hijas. Y Bernardo ha sido el primero, vamos a decirlo. El primero que ha empezado con el Euskalduna. Empezó... Cuando había partido, que era 4:30 o 5, nos juntábamos a las 3 o 2:30 en el Loidi y tomábamos café copa y tranquilamente echar la partida. Un café y una copita, después el partido. Una persona además súper buena, bocadillos para uno, bocadillos para otro, no te cobraba. Él sí sentía pasión por el Euskalduna. Los bocadillos que veíamos por la comida y por ahí, los hacía su mujer Carmen, se llamaba, que tenía una cocina de butano con dos aros. Era nada, 2 fuegos y un eléctrico, de butano y un eléctrico, y un horno. Yo no sé cómo lo hacía, venía cualquiera. Carmen, que no he cenado hoy, ¿no tienes algo por ahí? Sí, chico, ya te haré algo. Un par de huevos, pues un par de huevos, con unas patatas fritas. Patatas fritas habrá hecho mi madre 50.000, no sé, una burrada. Daba de comer a todos los que entrábamos. Bernardo Loidi, una institución. Y su mujer, desconocida, pero más. Los años 40, la posguerra y la represión hicieron que las cosas se pusieran muy cuesta arriba. Afortunadamente, nuestro pueblo siempre ha sido montañero, y nuestro club también. Bai, nik uste dela bizilo bat, biharra bezala. Hoi ateatzen zaizu barrendikan, eta biharra. Orduan, ondo ateazkeo, konforme, aste guztin lan egiteko. Osea, igandian olan batian mendin ibili, eta gero aste guztin oso relajatuta. Buruntzan tripode bat, eta buzoia gainean. Guruzian onduan. Guruzitik 20 metroa, o 25 metroa, tripode bat, eta buzoia goien. Euskaldunan do indarra. Siempre hemos llevado nuestro nombre y el de nuestro pueblo a lo más alto. Pero la cima llegaría el 26 de febrero de 1961, en Loinaz. Un gol del Gorrión Urdambide llevó al equipo por primera vez en su historia a jugar en la división de bronce nacional. Euskalduna ascendió a tercera. Pues era un pueblo pequeño y el subir a tercera división pues parecía que bueno, pues habíamos conseguido el no va más, ¿no? Subimos a la tercera división con una final contra el Irincha de Legazpia. El primer partido que jugamos fue en Tolosa, que terminamos, bueno, llenos de barro hasta arriba. Nos dieron 150 pesetas. Luego jugué en Euskalduna, en tercera división en los buenos tiempos, en Euskalduna, que jugamos contra el Logroñés, contra el Mirandés. Toda la tercera división es una segunda B de ahora, o más. El Eibar jugaba, yo jugué contra todos esos equipos. Hombre, pues Chocolo es otro fichaje muy bueno. Otro que siente los colores urdiñas, es de toda la vida. Yo lo que le he conocido... Pero a los 21 años me marché al Motrico. Pero tengo ese remordimiento de haber marchado el año que bajó el Euskalduna. Y cuando vine a jugar con el Motrico aquí, un espectador que antes había sido jugador del Euskalduna, Chocolo, pesetero, que te has marchado por dinero, pesetero. Y venga, todo el partido así. Y en una de estas había barro. En una de estas, saqué el barro con la mano, con la otra mano le puse la cara de barro, y le dije, ahora sí, tienes cojones, luego me esperas fuera. Ya no volví a cruzarse en la carretera conmigo. Me veía, se marchaba por otra calle. Pesetero me llamaba, que me fui por dinero. Ya, pero bien. Bueno, la verdad es que me pagaron bien, pero bueno, pero no me marché por dinero. Euskalduna ondia izan zen 7 urteetan hirugarren mailan, hortik ateazian jokalari pila. Niretzat aipagarriena kalidadeagatik eta Rafa Mendiluz esango nuke. Gero
sensibilidade bezala ni atezainan itzan, Jose Ramon Esnaola izan zen idolo bat ez, guretzat. Jose Antonio Corcuera, Realean jokatu zuen, Jose Miguel Arregi Tolosarra, baina Euskalduna jokatu zuen, ebai, Jose Mari Artola Realean entzala ere bai, Agustin Arrieta beti zen, Miguel Goikoetxea jokatu zuen ere bai beti zen, baten bat astu ingo naiz, baina orokorrean hoi diak. Durante la época dorada, llega a haber hasta 5 jugadores a la vez en la Real Sociedad. En total, 13 jugadores de Euskalduna pertenecieron luego a la Real. Y hubo jugadores por toda la primera división española: Real Madrid, Betis, Zaragoza, Athletic, Racing, Oviedo, Valladolid, Córdoba, Logroñés, Alavés, Burgos, la selección española en Amberes y la selección de Euskadi. El nombre Euskalduna sonaba en la élite. Ni beti pentsatu dut, Andoain bezalako herri bat, jokalari pila sortu ditula futbol profesionaleko, bai Realean eta bai beste lehenengo mailako taldeetan, ez? Isidro Langara, benetan bere historia irakurtzen bazu, jakiten bazu, izan da goleatzaile nagusina liga askotan, bai Mexiko, bai Argentinan, gero Oviedon ere bai, gero Andoainekin lotura handia izan du, ez? Naiz eta, Pasaian jaioa zen, baina beha Andoaina etortze zen, da azkenian ere Andoainen hil zen, ez? Nolabait, ezan garaietan jokalari oso handia, figura bat, eta jendea, futboleko jendeak, eta herritarrak ere bai, asko estimatzen zuten Isidro. Otra disciplina en el escudo del club y en las raíces de nuestro pueblo, la pelota, también sumaría su punto, y en el año 1966, el andoaindara Luciano Unanue llegó a ser campeón del mundo de pala corta en Uruguay. Un jugador de Euskalduna, campeón del mundo. Arlo asko ondira historian zehar, pelota talde bat, munduko txapelduna eukideu. Betidanik hemengoa. Daude Fernandez, Gurrutxaga eta Jorka. Beti laukotea hauek 12 urtean zehar egon ziren jokatzen, haien artean. Emozio handi bat, bai. Años dorados del club, en los que en fútbol ganamos la Copa del Presidente, la Copa de Guipúzcoa con un jugador menos, el histórico ascenso del equipo juvenil a la Liga Nacional. El pequeño hilo azul ya había tejido una gran historia. Y una gran historia, sin duda, construye una identidad. Pero son las pequeñas las que dan carácter único a nuestra personalidad. En 100 años caben muchas. Isidro Langara, ezan la pertsonaje mitiko bat eta hemen oso maitatua herrin, Mexikoko 1978ko mundialetikan baloi bat ekarri zuen, baloi moderno bat, jostunik gabe. Eta partido hasi izan, dagoatzen naiz, ez dakin hori izango zen, baloi aurrea gota, jokaldi itxezana, gero atzea pasea eman, eta Angela Aguirrezabal Txili, Kriston ostikada eman zion, aurrea aldea baloia botatzen, ez? Eta orduan baloia goitikan zijoala, intzun globo bat bezala, lertu egintzan, da txuu. Uno de los días que estábamos entrenando, el amigo Ramonchín, el entrenador, pues nos dijo hacer un ejercicio yendo por el suelo. Y como te he dicho antes cortaban la hierba unos caseros con las vacas. Entonces y uno de ellos se pringó de la mierda que había dejado la vaca. Pero el maricón de él nos hacía tumbarnos donde estaba la mierda. Exactamente. Bueno, es que Ramonchín era como era. Goatzen dut, lehenengo partidoa, jokatu genuen lehenengo partidoa, hori hemen izan zela, goatzen ez gaina arbitroa motoan eta etorri, ez hori, guretzako zan lehenengo partidoa arbitro federatu batekin, eta ja bakarrik zapatilletan, guk ikusten genuen beste jokalarien zapatillak, bai? Eta gure jokalarien zapatillak, eta zaten zenun, ja, nos sacan 20 puntos de ventaja, hasi baino leheno, ja solo en zapatillas, bai? Baina gero ere bai ikusten genuen gure jokalarik ze ilusioa eta zego, eta bueno, esaten genuen,
Bueno, baina gu daukagun ilusioa eta gu daukagun gogoa jolasteko, beraiek ere ez dute, bueno, parekatua esto azten geha, ez? Oyarzábal, que era el que me tenía que pasar la pelota, pues resulta que Oyarzábal de repente se pone mirando arriba al cielo y dice, mira. Y yo pues también, ¡pum! Ya lo teníamos ensayado. Y claro, fue una cosa muy curiosa, porque todo el mundo miró para arriba. Y como todos estaban mirando para arriba, en ese momento cogimos, pim, pam, me pasó la pelota, la tiré y la metí gol. Y aquello fue histórico, porque claro, y eso era Vicente Huici, que era un ser, sí, que no era un entrenador pero sí, tenía cosas muy buenas. Hombre. Bueno, a ver, 75 años de Euskalduna, entonces nos dijeron para ir a comer, mi padre ya no vivía y fuimos, pues, mi madre, mi marido y yo. Y a las dos viudas de presidentes de Euskalduna les dieron un ramo de flores. Ya terminamos la comida y así, nos montamos al coche y dice mi madre, al cementerio. ¿Cómo que al cementerio? Sí, este ramo no es para mí, este ramo es para tu padre. Y subimos al cementerio a dejar el ramo de flores. Ay, no puedo decir más. He dicho que no, pero... El club se había hecho grande, en todos los sentidos, pero en su afán por integrar más sensibilidades, aún seguía creciendo. En 1990 llega el baloncesto. Laurogeita hamarrean hasi ginen federatu lehiaketan, talde bakar batekin, juvenil taldearekin. Juvenil zirenak ja seniorrea pasa ziren, eta orduan, 10 urte edo hortan ibili ginen. Gero zaila dela mantentzea, eta hastian nire entrenamentu, partiduak, gero arbitratu, eskolarrak, eta lan handia da, eta kosta egiten da jendea implikatzea, bai. Egin genuen zerbait, baina gero ez ginen kapaz izan hori mantentzeko, bai, eta pena bada, bai. Eta hemen hasi ginen saskibaloian entrenatzen, eta saskibaloian joan, eta hemen kanasta pare bat, lau kanasta zeuden, gaur egun ja ez daude kanastak onena edo hau zan, bai. Eta orduan hemen hasi ginen bai entrenatzen eta bai jokatzen. Toda historia tiene sus altos, pero también sus bajos. Y tras los años dorados, llegaron momentos delicados. En 1989, el equipo juega una final de Copa Guipúzcoa, pero al final roza la desaparición. En 1993, juega otra final de Copa, y con mucho trabajo, la directiva finalmente logra un acuerdo para reflotar al club. 1980 hamarkadan, nik ere 15 urte 16, claro, Etxeberritas futbol zelaia partikularra esan udaletxeana. Eta egon ziren urte batzuk arazoekin kanpoan jolasteko eta ia desagertu gintzan taldea. Eta batzuk ere junginan ni konkretuki Lasartera, Michelinea entrenatzea, ez? Hala ere, pasa ziren aste batzuk eta konpondu zan, eta gero bueltatu ginen momentu hartan, desagertzeko aukera handia zegoen. Junio de 1998. El equipo comienza una nueva época, marcada por las ganas de crecer, en todos los sentidos. A José Joaquín Jáuregui le sucede Ramón Iriarte, que empezó en Euskalduna vendiendo entradas, o las famosas rifas, en las que si tenías suerte, te llevabas el jamón. Euskaldunan hasi nintzen laguntzen Josetxo Guruzeak 1989an, tartian gertatu zanean aldaketa Etxeberritatik bitartea lehendakaria izan nintzen, taldeko lehendakaria. El campo de tierra cede el paso a la alfombra verde de Ubitarte. Es que aquí metes 14 equipos a entrenar y no se fastidia, pero es que hay 14 equipos no puedes meter en el campo aquel. Hombre, lo que pasa es que era más difícil jugar que aquí. Con el cambio de siglo, empezaron a cambiar muchas cosas. En 2004, las mujeres de Andoain saltan al verde, defendiendo el azul. Probak egiteko aukera mantziguten, eta azkenean uste baino jende gehiago animatu zen, eta ekipoa atera zen aurrera. Kadetetan jolastu ginen, futbol 8an, eta guretzako izan zen subidoi bat, porque etzegoen ordura arte nesken ekipoa, eta oso polita izan zen hasiera. Xerra, Enekorekin,
hasi zian emakume taldeak. Joserra zen zuzendari, zela baita Muntilen entrenatzailea, eta gero azkenean guren lehenengo entrenatzaileak Iker eta Gaizka asko saiatu zen gurekin zerbait egiten eta ekipo bat sortzen. Ordan niretzako 3 izen horiek, Euskalduna esaten duzunean etortzen zaizkiten burura dira. Y un año después, la primera mujer en la directiva. Ni sartu nitzanean ez nun pentsatu lehenengo emakumea izango nitzan edo ez. Josean Wifi berak ezagutzen inun, bazekin ere lotura Euskaldunarekin, aurrera. Joseanek ere konfiantza hori emate ziten, eta holaxe sartu nitzan. Bai, konstientezea lehenengo emakumea izango naiz, eta egia da, gustora egon nitzan urte guztitan, talde polita zegoen. 80 años después del nacimiento del club, llega el primer gol de un equipo femenino. Pero dicen que cuanto más larga es la espera, más fuerte es el abrazo. Ginen denak oso urduri, gure lehenengo aldia zen talde bezala, ez genuen pretemporada bat bezala egin, orduan oso gutxi genemakigun entrenatzen elkar, eta pixka bat ustekabeko gola izan zen. Despeje batean, ni beti defentsan ibiltzen nintzen, eta buelta eman nintzenean denak gola ospatu zuten oso konten, eta oso importante izan zen, oso polita izan zen. Y en 2009, otro gran paso. Nace la escuela de fútbol. Garrantzitsua da kirolaita, guk eskaintzen dugu, txikitatikan, 8 urtetatik, neska mutilek aukera izateko, kirola, kasu honetan, futbolaita. Helburu hori lortzeko, alegin asko inberdia. 150 neska mutil ditugu lehen hezkuntzako adinetan, futbol eskola dana. Gaztetan, dauden gure gazteak 3 ikastetxetan daude sartuta, ezta? Eta txikitatik bakoitza bere eskolakoekin. Eta justu da momentu hori, uztartzeko, ezta? Ez igoteko 3 bide desberdin, kuadrilla berrik, lagun berrik, inungo prejuizioik gabe. Es más que un club de fútbol, es más que un club en el que enseñan a tu hijo a jugar a fútbol. Para mí ha sido una escuela de convivencia. Una escuela de convivencia en la que les enseñan a los chavales a desarrollarse y además de aprender a jugar a fútbol, aprender otro tipo de valores, ¿no? Como puede ser el trabajo en equipo, el que ningún jugador es bueno si no está el equipo alrededor. Con el equipo femenino y la escuela, Euskalduna empieza a mirar a los próximos 100 años. Hoy Euskalduna son más de 18 equipos. Social, comprometido con el pueblo, con todas las sensibilidades, con el futuro. Con una idea, con unos valores. Me gusta el fútbol. El primer partido jugué con unas botas de un compañero, yo no tenía botas, 2 números más pequeños que la bota, el pie encogido. Pero bueno, ahí me acostumbré a sufrir y luego pues seguir sufriendo. Esa base de trabajo, trabajo y trabajo. Ya trabajaba con mi padre en un taller de bicis y motos aquí en Andoain. Antes íbamos a trabajar con la bolsa y la ropa y el bocadillo que te ponía tu madre. Salías de trabajar a las 6:30 y a entrenar. Dile a los chavales de ahora que hagan eso. Pero éramos felices. Éramos felices. Eta ordua saiatzen zen hobetzen, bai. Yo disfrutaba del fútbol. A mí no tenía que decir, oye, hay que entrenamiento. Si hay entrenamiento, iba, yo no perdía un entrenamiento. Pero hay que trabajar, hay que trabajar. Mañana, tarde, todo el día aquí. Valoras un poco el esfuerzo de la gente que está en la directiva, y porque es gente que trabaja, que va a salir un montón de horas a cambio de nada. Ya tiene mérito, la directiva de Euskalduna tiene mucho mérito. Le doy un aplauso. Así es. Eta bueno, lan hori egiten, elkarte hau
jende askorekin, mankomunean, lan aurre ematen. Cuando tú ves a tu aita que vive con tanta pasión el fútbol, siendo inmigrante y siendo tan aficionado de Euskalduna, pues al final eso se transmite un poco de generación en generación, ¿no? Etxera iristen naizenean ni aita futbolarekin lotuta dago. Baina aitaren aurretik ere, izango nuke amona, Euskalduna ikustera jutezala Etxeberritara. 3 belaunaldi gea gure etxean. Txikian itzanean, maskotantzeko ere baritzan, zerikanan, tartean ibiltzezan umea, nitzan beti eta baloi tartean, eta... El Euskalduna ha sido un elemento de integración social y cultural en este pueblo. Había muchísima gente inmigrante, muchísima gente. Futbolea jokatzen zenzila desberdina egina, baina talde bat defenditzen genuen. Hor, sortzen duzun arlo soziala edo hori da nik uste garrantzitsuena. Nik uste berdintasunean ere pauso handi bat eman duela. Erakusten dizu laguntasuna batez ere, ez? Talde lana. Lo que el fútbol nos ha hecho llegar es tener muchas amistades fuera de Andoain. La disciplina, la solidaridad, el compañerismo. Lagun batek ostiga jasotzezun, gu defenditu egin du lagun hori. Pues un montón de valores, el sacrificio, la empatía con el otro. Dicen que la identidad es reflejo de los valores que cultivamos y que nuestra autoestima depende de ellos y de cómo influyen en nuestros actos y sus consecuencias. Nuestra manera de hacer es mirar siempre al futuro, pero sin olvidar ni nuestras raíces ni nuestro pasado, y teniendo siempre presentes a las personas que ayudaron a moldearlo. Ni gurru, zatik guraso batzuk hor elkarria animatu genion sartzeko, zeu zer egiteko gure kluba atletikan. Gurru, sí, otro chaval, todo corazón, era todo pulmón, era un chaval, buah. Euskalduna etorri zanen bere kuadriako partioro honikin etortze zian, eta animatzea ez da. Euskaldunen eukidun peina bakarra izan da. Eta askotan, batzun geha, bere irifarra, bere izakera. Urtean behin torneo bat tengoala berri zenen, asko gustatuko litzaidakenei jolaztea, ez da oso polita izango zen. Eta Vicente batez ere izan da alma mater Euskaldunan, ez? Vicente Huizi beti, eta izan da nire aurreneko entrenadoria, Vicente Huizi, eta ni beti hemen dakat beti, ez naiz astutzen beni ere. José Calpasoro, Baldosero. Le llamamos el Baldosas, ¿no? Pues ese era, sin el de Euskalduna no podía vivir. Gero, José Txoguruzeaga eta Jose Agurti. Beti laguntzeko prest. Eta gero internatzailetarrean oso famatoa bere garaia, baina Ramon Ruiz, eta gero bestia Jose Rabengoetxea. Garai modernoko entrenadori, Euskaldunako entrenadoria, klabiak Euskalduna. Un nombre, un idioma, una idea, un lugar, una historia, muchas historias, unos valores, un sentimiento. Si tienes todo eso, tienes una identidad. Y si tienes una identidad, necesitas poco más. Sí, que te digo, pues es un compañero de mi vida. Nere bizitza guztia futbolaren ingurun izan da. Lo que el fútbol nos ha dado a nosotros, hombre, la forma de divertirte y de pasarlo bien. Que todos nosotros nos evitábamos, vamos a decirlo, el andar por ahí. Ni consumo de esto, ni consumo de drogas, ni esto, ni el otro. Euskaldunan ezako zan, claro, equipo hobena. Pertenencia. Euskalduna ha sido para mí el corazón. Dena. Bizitza, oain arte, basko. Pues la mujer ya me dice, vete por ahí, con el balón, si quieres. Para mí, o sea, el mejor plan que yo podía tener era ir a ver a mi hijo al Euskalduna. El Euskalduna por encima de todos. Pero muy orgullosa, además. Muy orgullosa. Un color no hace una identidad, pero una identidad da sentido a un color, que empezó con un simple hilo y 100 años después es un sentimiento compartido. Azul. He visto muchas camisetas colgadas en las casas de azul, todo azul, todo azul. Si el sentimiento de Andoain tuviera un color, sería azul. Ni beti urdina sentitzen dut. Euskaldunangatik urdina. 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 Azul. Con el azul. Siempre ha sido azul. Sí, color azul. Urdina. Urdina. Bai, urdina da, bai. Andoainen oso presente den kolore bat urdina da. Beti urdina. Bai, urdina, bai. Urdina, ez da. Pentsatzen dut, bai, urdina, seguro. Azul de todas las tonalidades. El azul del cielo,
el del Euskalduna, por supuesto, es el color que más me gusta. Sin duda, toda la vida. Un color azul, como el cielo. Porque durante más de 100 años, para tantas y tantos, el cielo jamás ha estado tan cerca del suelo. Ha sido el máximo que he tenido yo porque siempre ha estado el fútbol presente. Y claro, lógicamente, como jugué en el Euskalduna, eso me llenó completamente. Ondasuna maite duguna Euskalduna etxe berrietaz gain Ubitarte da gure etxea orain Historiaren zain herrigintzan Bien, hombre, esto... Venga, cada uno con su silla. Venga, llevando uno. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado? Bueno. Interesante, ¿eh? Ya llevamos.